Bueno, la Corte de Apelaciones ratificó la condena de 3 años de pena remitida a Jovino Novoa. Vamos a conversar al respecto. Para eso nos acompaña el abogado del ex senador de la UDI, Matías Balmaceda. Abogado, gracias por estar con nosotros. Hola, Mónica. A estas alturas usted diría que esta fue una, como dijo Jovino Novoa en su minuto, una investigación ideológicamente falsa. Yo haría, como buen abogado, haría algún tipo de distinción. Yo creo que respecto a Jovino Novoa, él reconoció hechos que en algún minuto la ciudadanía y en particular el común de la política no entendió como constitutiva de delito. Y desde ese punto de vista, hoy día efectivamente eso es un delito. Perdón. ¿Siempre fue un delito? No, efectivamente, en algún minuto ese propio Servicio de Impuestos Internos hay que entender, Mónica, que esta es la misma hipótesis de las personas que metían boletas a las compañías y después recuperaban el 10%. Gran parte de la ciudadanía en Chile hizo el mismo ejercicio. Esto es lo mismo, emitir una boleta a una compañía por un servicio no prestado y después yo me quedaba con el 10%. Eso efectivamente uno puede entender que siempre ha sido un delito. El Servicio de Impuestos Internos lo persiguió antes, no lo persiguió como criterio. En algunas ocasiones sí. Hay varios casos que le podría dar de boleta. Yo diría, pero en términos bastante excepcionales. Pero para poder avanzar, más allá de si antes era o no, era una forma de financiar la política irregular, ilícita, y que efectivamente Jovino la reconoció como tal en el caso de él. Es ideológicamente falsa, a mi modo de ver, del punto de vista que hay mucha gente que está en la misma condición. La investigación. Es la investigación, tanto que el Servicio de Impuestos Internos sigue llamando la atención por qué no actúa con la misma severidad que actuó con Jovino Novoa. Los nombres son públicos, son conocidos, yo no vengo a denunciar ni a decir aquí hay otras personas que hay que querellarse en contra de ellos, pero sí llama la atención la diferencia o la dureza tratada de un sector respecto de otro. Yo en particular, sin tener ninguna tendencia política. No en el caso P, entonces usted se está refiriendo que hay en otros casos gente que no ha sido llamada a declarar o no se han querellado en contra de ellos. Claro, porque la verdad es que uno no puede tocar los casos por el caso Penta, Sokimich o Corpesca, lo mismo, los títulos titulares, hay que tomarlo como aplicar justicia. Ya, o sea, para usted esta investigación tiene una arista que es ideológicamente falsa. Tiene una arista de que de alguna manera uno puede interpretarla así ideológicamente falsa, no, yo creo que es un titular, un eslogan, ¿cierto? Que puede ser simpático, entretenido, pero para efectos formales lo relevante es que efectivamente no se ha tratado con igual celo, no se ha tratado con igual criterio a todas las personas que están en la misma situación. En particular, Jovino Novoa optó por un camino, que es reconocer hechos que son constitutivos de delito, eso es indiscutido. O sea, en fácil para la ciudadanía, Jovino Novoa reconoce que es culpable de haber cometido ciertos delitos. Efectivamente. Eso es así y está reconocido frente a un tribunal con ciertos matices que uno naturalmente puede hacer. Que esos delitos no son los que naturalmente se dijeron inicialmente que esto es un fraude tributario de grandes montos. Jovino Novoa, para entender solo, Mónica, es un fraude tributario, pero no de grandes montos, dice usted. Es la única persona en Chile, como usted me dice, tengo otros casos, condenado por un fraude tributario de 15 millones de pesos de perjuicio fiscal. En Chile, hoy día lo dijo el propio fiscal Carlos Gajardo. Con lo cual usted puede decirme, naturalmente, que hay una diferencia de criterios como se aplicaba antes a como se aplica hoy día. Porque antes estos casos, cuando había un perjuicio fiscal de 15 millones de pesos, lo que hacía el servicio, ¿sabe lo que hacía? Le permitía a usted rectificar y pagar. Que es lo que ha hecho con muchos otros contribuyentes en este país que están en la misma situación de Jovino Novoa y que no han sido querellados. O sea, fraude tributario de bajo monto, así lo definiría usted. Es lo que cometió Jovino Novoa. Esa es la realidad, si eso no se puede desconocer. Por lo tanto, aquí hay un tema que tiene que ver con financiamiento ilegal de la política, es una parte, y otra parte tiene que ver con evasión tributaria de sociedades personales, que no tiene que ver con el tema del financiamiento irregular de la política. Vamos al primer tema. Jovino Novoa, entonces, mintió cuando dijo a la salida de una de sus declaraciones que nunca, jamás, había hecho uso de un financiamiento irregular de la política. No, honestamente no recuerdo si dijo eso o no exactamente igual. Tengo la declaración, se la podría por eso más que me voy a meter. Si mintió o no mintió, Jovino Novoa guardó silencio durante toda la investigación. Cuando a la salida salida dijo eso, dijo que nunca había hecho uso de ningún mecanismo irregular de la política, por lo tanto faltó a la verdad. Bueno, si usted quiere plantearlo como usted lo hizo, como faltar a la verdad, esa es una pregunta que tendría que hacerse a Jovino Novoa. Yo lo que puedo responder respecto de él es lo que él declaró en Fiscalía. Él declaró en Fiscalía la única oportunidad, la verdad, y reconoció que emitió 6 facturas a empresas pentas por un monto total de 30 millones de pesos, que si usted lo ve en este contexto de otros contribuyentes, la verdad que es ínfimo, pero efectivamente ese hecho existe, 30 millones de pesos, y lo reconoció como un servicio no prestado y que tenía un fin en particular. Más que financiar la política, él en particular utilizó ese dinero para el financiamiento de un call center de la UDI. Y eso está de la primaria de Pablo Longueira. Él efectivamente dice que ayudó tanto a Pablo Longueira y a otros, obviamente, políticos en ese minuto con ese call center. O sea, varias personas que se beneficiaron de esa... ¿Quién se benefició de ese call center?
No, honestamente, en esa declaración habló de Pablo Longueira, habló de otras personas políticas que están en su declaración, pero gente que estaba en ese momento también en campaña. ¿Me puede dar los nombres? Los nombres prácticamente políticamente están en la declaración, no me gustaría ser impreciso. ¿Se acuerda alguno? No me acuerdo, sí efectivamente nombró a Pablo Longueira y además para destinos propios de su circunscripción. Esa fue la declaración en particular. Ok, por lo tanto, esa primaria de Pablo Longueira, ¿se ganó con trampa? Es que se le pasa, Mónica, yo en particular no puedo decir si eso es trampa o no, porque la particular aquí hay un tema que es bien... Pero eso es financiamiento ilegal de política. Eso es financiamiento ilegal de política desde el punto de vista de que se emitió una boleta efectivamente. Y que yo pueda calificar si la campaña de Pablo Longueira es con trampa no me corresponde. Es lo mismo que en algún minuto respecto a Jovino Novoa se habló que era el financista de la UDI, miles de millones de pesos. Mentira, déjeme aclararle para poder tener esta instancia, primera vez que vengo a hablar de toda esta investigación. Jovino Novoa es la única persona que se le han abierto sus cuentas corrientes en forma íntegra, Mónica. Tanto sociedad de inversiones como persona natural. La única persona en esta investigación, se lo digo objetivamente. Y no se encontraron ni traspasos a otras personas de grandes montos ni de pequeños montos vinculados obviamente a ese periodo, porque además era el financista obviamente de la UDI, con lo cual eso no concuerda. Y lo relevante desde el punto de vista objetivo es que es lo que él reconoció, se le vinculó con la empresa Sokimich. Tampoco durante toda esta investigación se encontró ningún vínculo con la empresa Sokimich, más allá de una declaración de Lili Zúñiga, que el propio Ministerio Público le restó credibilidad y por eso ese hecho no acusó. Abogado, usted reconoce que al evadir en sociedades personales, en un tema que no tiene que ver con financiamiento de la política, Jovino Novoa también fue condenado por evadir impuestos por 45 millones de pesos con un perjuicio fiscal de 15 millones de pesos en su sociedad personal y que no tiene que ver con el tema de financiamiento de la política. Así es. ¿Se enriqueció entonces ilícitamente? No, eso es una ganancia personal. Él lo que hizo fue meter dentro de su sociedad, lamentablemente yo creo que eso fue un error y él lo reconoció como tal, meter boletas de tercero respecto de gastos que no eran necesarios para generar la renta a la sociedad. Eso generó un perjuicio. Eso es pagar menos impuestos de lo que uno debe pagar, ¿no? Exactamente. Y solamente, pero para tenerlo presente, eso pagó un perjuicio fiscal de 15 millones de pesos, que es el único contribuyente en Chile que lo ha reparado en forma íntegra antes de, porque hoy día en esta misma línea, cuando yo sigo hablando de este tema de tratar con igualdad a los que están en igual situación, esos otros contribuyentes no lo han hecho, no han reparado ni íntegramente y tampoco han sido querellados. Pero estamos conversando el caso de Jovino Novoa. ¿Quiere saber si eso entonces, pagar menos impuestos de lo que uno debe, no es enriquecimiento ilícito? No, eso en particular fue un delito tributario que fue lo que él reconoció, más que un enriquecimiento ilícito. Ya, pero es tener más plata al final de la que uno debiera tener. Sí, y hoy día fue de vuelta, que fueron 15 millones de pesos en 5 años. Perfecto. Respecto del tema general que usted planteó, ¿usted diría que aquí hubo una persecución política en contra de Jovino Novoa si es que hay un reconocimiento de delitos de los cuales usted me ha dicho, de financiamiento irregular de la política, de evasión tributaria personal, de quedarse con dinero, más dinero del que uno debiera tener después de pagar impuestos? ¿Hay persecución política entonces? Yo le voy a poner ejemplo de por qué yo creo que hay una persecución, no sé si política o no, porque yo la verdad que soy totalmente apolítico, lo que hay un trato dispar. No hay nadie de todas estas personas, por ejemplo, Mónica, que se les haya abierto la contabilidad de su sociedad de personas que utilizaron para efectos de emitir estas boletas. ¿Y quién persigue a Jovino Novoa según usted? No lo sé. ¿Cómo no lo sé? O sea, sí, a ver si yo no estoy en tesis conspirativa, estoy hablando con hechos objetivos. Usted, por ejemplo, tiene muchas personas involucradas en investigación que abrieron sociedades de personas, ¿qué es lo que hicieron? Emitieron boletas a estas compañías. ¿A quién se ha castigado o a quién se ha perseguido? Es tanto a la compañía como al que emite la boleta. La pregunta es, ¿a quién se ha investigado el interior de su sociedad de personas? Como el caso de inversión y mandato Jovino, a nadie. Ya, pero eso no quita los delitos que cometió. No quita, pero si usted me usted me pregunta, usted dice que hay una persecución, yo no hablo de una persecución, lo que sí hablo es de un trato que es distinto respecto de Jovino Novoa en relación a otras personas. ¿Pero usted no suscribe entonces la tesis de persecución política? No, porque la verdad es que yo simplemente hablo de situaciones objetivas. Jovino Novoa utiliza una ex empleada y también a la hija de su secretaria para estas boletas ideológicamente falsas. ¿Eso también lo asume así? Sí, efectivamente. Eso fue reconocido dentro de los 15 millones de pesos. La verdad, Mónica, que no quiero bajarle el perfil. Lo que quiero decir es que esto es importante para el empresariado. Cualquier persona que tiene empresa, sería bueno preguntar a todas las personas que están viendo esta entrevista, ¿cuántas personas que tienen alguna empresa han recibido en su compañía alguna vez una boleta que no corresponde a un gasto necesario para generar la renta? Creo en particular que gran parte del empresariado chileno lo ha hecho. Él lo hizo, tuvo la valentía de reconocerlo como tal, pero no hay que olvidar que es con un monto ínfimo. Ahora, tuvo la valentía de reconocerlo después de guardar silencio y cuando ya estaban las pruebas en su contra. No,
Él podría haber ido a un juicio oral como cualquiera, lo reconoció libre y voluntariamente la Fiscalía en un momento que él optó por ser el mejor. Ahora, abogado, Sí. lo reconoce, podría ir a un juicio oral, pero se hubiera expuesto tal vez a una pena mayor. O sea, me imagino que usted como abogado le aconseja lo más conveniente para él. O sea, no es que él lo reconozca porque de buenas a primeras, es porque estaba en un proceso judicial, estaba investigado, habían pruebas en su contra. Hay cúmulos de pruebas, pero no nos olvidemos, Mónica, que hay miles o innumerables casos, que hay mucha prueba durante el desarrollo de investigación y que superar el estándar de duda razonable que establece cierto día en un sistema procesal penal no es fácil. Condenas por este tema en juicio oral no hay, por ende él tenía esa opción. Si él optó por terminar un juicio abreviado, la verdad que son razones personales de él, que yo no tengo por qué comentar en esta instancia. Sí le puedo decir que son razones básicamente de carácter personal, que lo motivaron a él a tomar esta decisión. Tanto básicamente un tema de salud y otros intereses, pero no de carácter judicial, basta ver un poco. Está bien, pero dicho lo anterior, igual efectivamente cometió los delitos. Total, y habían pruebas y eso podría haber sido materia de un debate. ¿Está arrepentido Jovino Novoa de haber cometido estos delitos? Yo honestamente creo que si usted le pregunta, y no voy a contar en particular de Jovino Novoa, la gran mayoría de personas que ayudaron a financiar la política en un momento determinado, como lo hemos reconocido de una forma regular, creo que hay poco arrepentimiento. Yo creo que más que arrepentimiento hay una situación de país que se vivió en su momento, que se instauró esta modalidad. Nadie fue capaz de prevenir o prever, ¿cierto?, las implicancias que tenía ocupar este modelo, y de ese punto de vista, claro, hoy día uno podría arrepentirse, porque efectivamente quizás hoy día es consecuencia y hay un delito de por medio. Pero en ese momento, yo creo que efectivamente el gran conglomerado político no hay un arrepentimiento formal. No he escuchado a nadie más de otro partido que diga esto fue un gran error. Pero en su caso no hay solamente la intención de ayudar a financiar la política. Hay también una evasión tributaria personal que no tiene nada que ver con el financiamiento de la política, sino con pagar menos impuestos de lo que él personalmente debiera pagar. ¿De eso hay arrepentimiento en Jovino No tengo Novoa? ninguna duda que eso se puede existir un arrepentimiento en su situación particular personal. Sí, yo creo que obviamente, y por algo hay un reconocimiento. A ver, perdón, la muestra más evidente del arrepentimiento de su es, Mónica, es ir y pagar en forma voluntaria lo que se entiende el fisco que evadió. Y es pagar los 15 millones de pesos. Es cometer un error, o sea, porque aquí solamente... Un delito. Todo está bien, pero es lo mismo si aquí hay una persona que comete un hurto, ¿cierto? Esa persona se apropia de algo ajeno y esa persona va y lo reintegra. ¿Usted qué dice? Está arrepentido razonablemente, ¿correcto? Depende. Por eso se lo pregunto a usted que lo conoce y ha conversado con él. No ha tenido la posibilidad porque puede estar arrepentido o puede querer tener un atenuante para disminuir la pena. No, yo creo en particular acá que esa reparación, más que un atenuante, no tenía por objeto mostrar un arrepentimiento. ¿Él ha pensado alguna vez pedir disculpas públicas por haber pagado menos impuestos que lo que pagó y por haber ocupado un financiamiento ilegal de la política? Y se lo digo porque además estamos hablando de un senador integrante de la Comisión de Hacienda del Senado. Honestamente, no tengo elementos para entregarle esa respuesta porque no lo he conversado tan explícitamente. O sea, de saber si él ha pensado o no en su fuero interno, la verdad que sería extralimitarme en mi rol de abogado. ¿Sabía que cuando estaba pidiendo y emitiendo facturas o boletas ideológicamente falsas y cuando estaba usando este mecanismo ilegal de financiamiento de la política, estaba cometiendo un delito? Yo creo honestamente que no. ¿Y por qué digo que no, Mónica? Porque si usted toma el grueso de la política chilena, que hoy día el único condenado Jovino Novoa, sería importante preguntar quién está libre para que tire la primera piedra, porque aquí lo que ha pasado... ¿Pero usted cree que él no sabía que era delito? Yo creo honestamente que nadie estaba en conocimiento que en ese momento estaba cometiendo un delito. Mónica. Es que no le estoy preguntando solo del tema tributario, le estoy preguntando también, hay temas que tienen que ver con plazos de financiamiento de la campaña, que uno sabe cuándo se pueden pedir o no, qué mecanismos se pueden pedir. Pero, Mónica, yo le voy a preguntar lo mismo que usted. Voy a poner un ejemplo. ¿En cuántas empresas hay personas bastante más de menor necesidad económica que hicieron una boleta, por ejemplo, de 1 millón de pesos a esa empresa? ¿Usted cree que esa persona sabía que estaba cometiendo un delito cuando metió esa boleta por 1 millón de pesos y después en abril le devolvían el 10%? No sé, yo me imagino un senador de la República la Comisión de Hacienda debe saber. Está bien, lo que pasa es que yo me imagino que no, la exigencia no es mayor. ¿No es mayor? ¿No? ¿Mayor conocimiento, mayor responsabilidad, mayor educación? ¿Usted cree que no hay un reproche mayor que hacer? No, yo creo que no. Por eso no comparto la decisión del juez de garantía cuando dice que a los senadores hay que tratarlo distinto. Yo creo que no. Uno puede decir, bueno, yo te puedo entender que él tiene un conocimiento de mayor entidad, pero que el reproche penal debe ser mayor o que la sanción debe ser mayor por un cargo de senador. No, porque acá somos todos iguales. Ahora bien, contestando su pregunta, claro, pero ahora contestando su pregunta, creo yo razonablemente que en ese momento nadie tenía conciencia que esto iba a ser delictual. El tema de la financiación de la política. Sí. Pero el tema de pedir boletas para rebajar la base impositiva y definitivamente pagar menos impuestos que lo que debía pagar Jovino Novoa, ¿usted me dice que él no sabía que era ilegal?
No, en ese esa momento parte? respecto a sociedad de personas, de sociedad de inversiones, claro que sí. O sea, él sabía que estaba cometiendo un delito cuando lo estaba haciendo. Me imagino razonablemente que en ese contexto, respecto a sociedad de inversiones de mandato, sí, respecto del financiamiento de campañas políticas, razonablemente no. Ese es mi cuestionamiento. Hago la distinción. Entiendo la diferencia. Y para cerrar dos cosas brevemente. Lo primero, Jovino Novoa también durante el proceso dijo que en declaraciones a los medios, en diversas oportunidades, habló en contra de los fiscales del caso y dijo que eran figurines, que Chile no necesitaba superhéroes estilo Disney, y fue muy duro. Él mantiene esas palabras, sigue pensando que estos fiscales que lograron su condena son fiscales estilo Disney y figurines y superhéroes Mónica, de cartón. Pero a ver, Mónica, hagamos una distinción. Esto sí que es relevante. Lo que él ha dicho tiene tanto asidero y tanta realidad, uno puede sacarlo del contexto, que aquí se han hecho investigaciones penales por filtraciones. Yo, con humildad, litigo hace 15 años este sistema y he visto como en esta investigación, antes de la audiencia, se filtra información que es relevante para la audiencia y contamina al juez antes de fallar. Eso ha llevado a que... Influye en el juez. Pero no hay ninguna duda, pues, Mónica, si los jueces son igual ciudadanos igual que nosotros, que si ven la información antes tienen una parcialidad respecto a lo que van a resolver. ¿Me entendés que los jueces fallan como en un limbo, cierto? Y que no ven lo que está pasando en el día a día, en no entender lo que es naturalmente un sistema propio, que opera con ciudadanía, con gente pidiendo o clamando, y quiero tomarme un poco de la apelación, que también es el objetivo de hoy día, clamando justicia, donde hay un querellante que malamente creo que le hace un flaco favor a la ciudadanía, diciendo que aquí vamos a obtener las penas del infierno, diciendo que hay cohechos y magnificando los hechos y generando expectativas de la ciudadanía, que se frustra la ciudadanía. Y la gente se queda con la sensación de que aquí hay una especie de criminal libre. Yo lo llevaba a los fiscales. Entonces, claro, usted también como abogado diría que los fiscales de este caso, es decir, en este caso Pablo Norambuena y Carlos Fajardo, ¿se creen superhéroes estilo Disney? ¿Son figurines o son superhéroes estilo... ¿Esas palabras fueron adecuadas o no, fiscal? Perdón, abogado. Está bien, las palabras en un contexto pueden ser inadecuadas, pero esa palabra tiene un trasfondo. ¿Pero le parece que son inadecuadas yo respeto a Pablo y a Carlos muchísimo y hay un trabajo espectacular. Ahora bien, ellos mismos saben, yo me imagino que en algún minuto se cometieron errores respecto de trascender mucha información por medio de la prensa. Y eso se ha corregido. Tanto se ha corregido que usted hoy día se puede ver cómo comenzó el caso Penta y Sokimich hace un año atrás. Hoy día usted ve que hay una actitud distinta. Yo sigo viendo trascendido en caso de SQM y en caso de Corpesca. De hecho, lo acabo de ver hoy día. Yo creo que bastante menos y espero que cada vez haya menos. ¿Culpa de ellos en especial de haber hecho esos trascendidos? Yo creo que esos trascendidos lamentablemente fueron innecesarios. ¿Pero vinieron de ellos, dice usted? No tengo los elementos, eso lo está investigando el Ministerio Público. ¿No tiene la prueba para afirmarlo? Pero obviamente que no, porque si no estarían ellos cometiendo un delito. Perfecto. Entonces, desde ese punto de vista, más que fiscales o no, insisto, y además no se olvide esto también. Estos mismos fiscales, estos mismos querellantes dijeron que aquí iban a haber gente presa, que esto era un tema muy complejo. Hoy día el resultado es lo que hay, es lo correcto, es lo amparado por el derecho, es lo amparado por nuestra ilustrísima Corte de Apelaciones. Y esto es importante para la ciudadanía. Cuando ustedes generan expectativa a la gente y después no se cumplen, obviamente, ¿qué es lo que ocurre? Lo que pasa hoy día, que la gente habla de corrupción sin tener elementos obviamente finos de lo que está pasando y creen que la gente está en libertad más o menos porque son políticas por el poder. Eso no es así. Quiero decir una cosa más. Hoy día no hay nadie en Chile condenado, como le dije, por un perjuicio fiscal de 15 millones. Jovino Novoa es la única persona condenada en Chile por ese monto. Créame, se lo digo tal cual, Mónica. La única persona. Es la única. Entonces, cuando dice, Jovino Novoa ha sido tratado, obviamente, como dicen, con cierta bondad, yo creo objetivamente que no. Abogado, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en CNN Prime. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa en las noticias y ya regresamos.